Queridos hermanas en Cristo, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Soy Don Mateo y hoy vamos a explorar juntos uno de los misterios más profundos de nuestra fe, lo que ocurrió durante los 3 días entre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos revela verdades sorprendentes sobre este periodo, incluyendo un versículo que afirma que Jesús descendió al infierno. Lo que hizo allí cambiará para siempre tu comprensión de la obra redentora de Cristo. Si tienes fe en Dios y valoras estas enseñanzas bíblicas, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y nos acompañes en este viaje de revelación espiritual. Ahora, sumerjámonos en esta poderosa verdad que ha permanecido oculta para muchos. El misterio de los 3 días, pocos saben, pero hay un versículo en la Biblia que afirma que Jesús descendió al infierno, y lo que hizo allí te sorprenderá. Durante siglos, estudiosos, teólogos y creyentes comunes se han preguntado qué ocurrió realmente durante los 3 días entre la muerte y la resurrección de Cristo. La Biblia menciona los espíritus en prisión, las partes más bajas de la tierra, las llaves de la muerte y del infierno, pero ¿qué significa todo esto? ¿Dónde estaba Jesús mientras su cuerpo yacía en el sepulcro? ¿Y qué fue a hacer en las regiones más sombrías de la existencia? La respuesta comienza en uno de los momentos más intensos de la historia humana. Jesús, colgado en la cruz, después de horas de dolor y silencio, elevó su voz y dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», como relata Lucas capítulo 23, versículo 46. Fue en ese instante cuando algo invisible y avasallador se desencadenó. La muerte de Cristo no fue un simple apagarse de la conciencia, fue una travesía, un paso entre mundos. Mateo capítulo 27, versículos 5 al 53, nos da señales claras de que el universo reaccionó. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron. La muerte de un hombre jamás había provocado una reacción tan violenta y sobrenatural. Pero detrás de esos signos visibles, algo aún más profundo estaba ocurriendo. El Hijo de Dios había descendido al corazón de la tierra, el Sheol, el lugar de los muertos. La teología bíblica señala que antes de la cruz, todos los muertos descendían al Sheol, una región espiritual separada entre el consuelo de los justos y el tormento de los impíos. Esta comprensión se refuerza en Lucas capítulo 16, en la parábola del rico y Lázaro. Allí, Jesús describe el seno de Abraham, lugar de descanso para los fieles, y el lugar de tormento para los condenados, separados por un gran abismo. Es en este escenario misterioso donde se desarrolla la siguiente etapa de la misión del Redentor. Pero aún no es hora de entrar en ese mundo. Es necesario entender que la muerte de Jesús fue voluntaria. En Juan capítulo 10, versículo 18, Él afirma: «Nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y para volverla a tomar». Esto significa que, aún estando físicamente muerto, Jesús no estaba pasivo, seguía con plena autoridad espiritual. La entrega del Espíritu no fue una derrota, sino el inicio de una actividad espiritual sin precedentes. El velo rasgado en el templo, mencionado en Mateo capítulo 27, versículo 51, es la primera señal visible de que el acceso a la presencia de Dios sería restaurado. Pero esta restauración comenzaría en lugares invisibles, no de arriba hacia abajo, sino desde las profundidades hacia lo alto. La jornada al mundo espiritual. La jornada de Cristo muerto no se inicia en las nubes, sino en el centro de las sombras. Y esto no fue improvisado. Fue profetizado en el Salmo capítulo 16, versículo 10, donde David escribió: «Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Este texto, citado por Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 27 al 31, se aplica directamente a Jesús. Él no fue librado de descender al mundo de los muertos, pero sí fue preservado de permanecer allí, lo que indica que el Mesías atravesaría los portones del Sheol, pero retornaría en gloria. Mientras los discípulos lloraban y el cuerpo de Jesús era envuelto en lino y colocado en la tumba, el alma del Salvador seguía viva, consciente y en misión. Su descenso al mundo espiritual no fue una curiosidad doctrinal, fue una parte esencial del plan eterno de redención. Era necesario que el justo
no solo muriera por los injustos, sino que entrara en los límites de la muerte, la confrontara de frente y la despojara de su poder. Lo que el mundo veía era silencio, luto y oscuridad, pero en los bastidores del plan eterno, las estructuras espirituales estaban siendo sacudidas. La muerte había sido herida, el infierno perturbado y el mundo invisible tomado por una presencia que jamás esperaban encontrar allí. Las regiones del Sheol. ¿Pero qué encontró exactamente Jesús al cruzar los límites de la vida? ¿Qué regiones son esas que la Escritura llama partes más bajas de la tierra? ¿Quién habitaba allí y por qué era necesario que Él fuera hasta allá? Estas preguntas comienzan a ser respondidas cuando nos sumergimos en las profundidades del Sheol y desentrañamos los secretos del lugar de los muertos, donde una multitud esperaba silenciosamente la llegada de la promesa. En el mundo visible, todo parecía terminado. El cuerpo de Jesús estaba sepultado, envuelto en lino, custodiado por soldados y llorado por sus seguidores. Pero en una realidad paralela, que los ojos humanos no podían alcanzar, Él entraba en un dominio desconocido, un lugar donde ninguna luz terrena penetra, donde el alma de los hombres aguardaba en silencio entre el consuelo y la condenación. El mundo de los muertos, conocido en las Escrituras como Sheol, un lugar tan misterioso como real, descrito por Jesús y por los profetas como parte de la estructura espiritual del universo. Para comprender lo que Jesús hizo en ese lugar, es necesario entender su estructura, pues no se trataba de un espacio único e indistinto. El Sheol, en la tradición hebrea, estaba dividido en regiones distintas. Una de ellas era el seno de Abraham, también llamado paraíso, donde los justos aguardaban la consumación de la promesa. La otra era el lugar de tormento reservado para los impíos, separados por un gran abismo, el seno de Abraham y el lugar de tormento. Esta descripción no viene de textos apócrifos ni de tradición oral, sino de las propias palabras de Jesús en Lucas capítulo 16, donde cuenta la historia del rico y Lázaro. En la narrativa, ambos mueren. El rico es llevado al lugar de tormento donde clama en agonía, mientras Lázaro, el mendigo, es consolado en el seno de Abraham. El abismo entre los dos es infranqueable, revelando que había una separación espiritual definitiva entre los destinos de los justos y los impíos, incluso antes de la cruz. El seno de Abraham no era el cielo, sino un lugar de paz y descanso donde los santos de la antigua alianza esperaban la redención definitiva. Hombres como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel y tantos otros que habían creído en Dios antes de la venida del Mesías, reposaban allí en una especie de limbo sagrado, aguardando el cumplimiento de las promesas. Hebreos capítulo 11 confirma esto al declarar que todos estos murieron en la fe, sin haber alcanzado aún el cumplimiento total de la promesa, pues Dios había provisto algo superior para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Mientras tanto, el otro lado del Sheol era descrito como un lugar de tinieblas, dolor y separación, donde los condenados sufrían y recordaban lo que habían despreciado en vida. El rico de la parábola suplica por una gota de agua, implora que Lázaro vaya a advertir a sus hermanos y oye una sentencia definitiva. No hay retorno, ni alivio, ni segunda oportunidad. La misión de Jesús en el mundo de los muertos. Este entendimiento es fundamental, pues Jesús, al morir, no subió directamente al cielo. Sus propias palabras al ladrón arrepentido lo confirman. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Como está en Lucas capítulo 23, versículo 43. Él no dijo en el cielo, sino en el paraíso, término que en la época era comprendido como el seno de Abraham. Jesús descendió al lugar donde los justos esperaban, no para ser consolado, sino para inaugurar algo inédito, la liberación de las almas fieles, el Midnight y el cumplimiento de la promesa, la apertura del camino definitivo hacia el cielo. Es en este contexto que se cumple lo escrito en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La expresión partes más bajas de la tierra siempre ha generado debates, pero en su esencia apunta a ese descenso al dominio espiritual donde estaban los muertos, y no simplemente a la sepultura física. No fue un descenso de derrota, sino de conquista.
Jesús entró no como prisionero, sino como libertador. Mientras los que estaban del otro lado del abismo permanecían en tormento, los justos pudieron finalmente ver la promesa ante sus ojos. Aquel que había sido anunciado por los profetas ahora estaba allí, caminando entre los muertos, pero portando en sí la vida eterna. 3 días en el corazón de la tierra. Esta realidad sacude la comprensión natural de la muerte. Cristo no solo murió, penetró la realidad que aprisiona a los hombres tras la muerte para quebrar sus cadenas desde dentro. Lo que para muchos era el fin, se convirtió en el inicio de una invasión celestial en lo más profundo de la existencia humana. Pero allí, en aquel mismo espacio invisible, había más que justos e impíos. Había también una categoría aún más sombría, mencionada de forma enigmática en las escrituras: espíritus en prisión, seres que no eran humanos, sino que aguardaban juicio desde los tiempos antiguos. Y es exactamente a ellos a quienes Jesús también se dirige, pero no con palabras de consuelo, porque allí, en las profundidades, resonaría una proclamación como jamás se había oído. El mensaje no era para liberar, sino para anunciar una victoria. La presencia de Jesús en el dominio de los muertos no fue silenciosa ni simbólica, fue literal, real. Él descendió al corazón de la tierra con una misión que ningún hombre jamás podría cumplir. Y ese viaje no ocurrió por accidente, sino para cumplir una promesa hecha desde los tiempos antiguos. El propio Jesús había anticipado este momento ante los fariseos al decir: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, como está en Mateo capítulo 12, versículo 40. No era una metáfora, una declaración precisa. La proclamación a los espíritus en prisión. El corazón de la tierra es una expresión que lleva un peso espiritual. Apunta no solo a la muerte física, sino a un lugar específico dentro de la estructura espiritual donde los muertos aguardaban. Jesús sabía que su misión no terminaría con el último suspiro en la cruz. Había aún un recorrido por hacer, un propósito por concluir en lo invisible, donde ningún alma podría ir antes que él. Durante siglos, los profetas anunciaron que el Mesías no solo vencería el pecado, sino que también dominaría la muerte. Y para eso, él necesitaría enfrentarla en su propia morada. El Salmo 139, versículo 8, ya traía el eco de esta realidad. Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. La omnipresencia de Dios sería manifestada de forma plena en aquel momento único, en que el propio Hijo descendería a lo más profundo de la existencia humana, llevando consigo la luz de la redención. Este descenso no fue solo una travesía, fue una ocupación. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, afirma que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Este lenguaje es claro. El Cristo no solo murió y esperó, se movió entre regiones, entre dominios espirituales, entre barreras invisibles que separaban el tiempo de la eternidad. Su presencia allí no era tolerada por las tinieblas, pero tampoco podía ser impedida. Durante 3 días, el alma del Salvador permaneció en ese dominio invisible. El número no es aleatorio, lleva profundidad espiritual y profética. 3 días fue el tiempo necesario para que la muerte reconociera que había sido vencida. 3 días fueron dados al infierno para percibir que jamás podría contenerlo. Y después de 3 días, cuando todo parecía terminado, él saldría de allí no como visitante, sino como aquel que poseía las llaves del lugar, la voz que resonó en las tinieblas. Esos días no fueron de espera, sino de cumplimiento. La promesa que había sido hecha a los patriarcas, a los reyes, a los profetas y a todos los que habían creído en la palabra del Altísimo, estaba ahora siendo vivida en el centro del mundo espiritual. La muerte, hasta entonces invicta, había recibido al único adversario que podría superarla. La narrativa de la resurrección tiene sentido cuando se comprende lo que ocurrió entre la cruz y la tumba vacía. El triunfo de Jesús comienza en el silencio, mientras los guardias vigilaban el sepulcro y los discípulos se escondían con miedo. El Redentor caminaba en regiones que jamás habían sido tocadas por la justicia. Y allí, su presencia comenzaba a cumplir la mayor de todas las misiones, restaurar el acceso de la humanidad a Dios. Cada segundo de aquellos 3 días fue intencional.
Él no solo visitó el lugar de los muertos, se presentó como rey, como juez y como salvador. Las palabras de los profetas ahora se volvían realidad. El Salmo 24, versículo 7, parecía resonar en las puertas eternas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Pero esta entrada no era celebrada en todo el territorio, porque mientras los justos lo recibían como promesa cumplida, había regiones de aquel dominio que se estremecían, espíritus que no eran hombres, sino que aguardaban juicio desde los días de Noé, ahora reconocían la llegada de aquel que los había vencido incluso antes de ser aprisionados. La presencia de Jesús en estas regiones más profundas aún no había sido plenamente explicada, pero estaba anunciada, y ahora, ante las tinieblas más densas, Él proclamaría algo que cambiaría para siempre la historia de la creación. El tiempo de silencio estaba terminando. La voz que había silenciado el mar y los vientos ahora sería oída en el abismo. Y cuando Él abriera su boca, el infierno oiría algo que no esperaba. No era una súplica, era un decreto, no era intercesión, era proclamación. Porque entre sombras y prisiones había aquellos que necesitaban oír que la cruz había vencido. Los espíritus en prisión y la proclamación, el silencio que envolvía la tierra era profundo. El sábado había comenzado, el cuerpo de Jesús continuaba custodiado por soldados, y los discípulos estaban escondidos, temerosos y confusos. Pero en las regiones más ocultas de la realidad, donde ni el tiempo obedece a las leyes humanas, la presencia de Cristo quebraba barreras jamás violadas. Su espíritu no vagaba, no flotaba en contemplación, caminaba. Y donde quiera que pisaba, algo cambiaba. La luz de la justicia invadía ambientes marcados por la antigua desobediencia. Y en medio de las regiones espirituales de tinieblas, existía un grupo que aguardaba no por salvación, sino por sentencia. La carta de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, nos ofrece una de las declaraciones más enigmáticas del Nuevo Testamento. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Este pasaje, tantas veces ignorado o mal interpretado, contiene una revelación grandiosa. Jesús no solo estuvo entre los muertos, hizo una proclamación, y esa proclamación fue dirigida a seres que estaban presos desde los días de Noé. Pero, ¿quiénes eran esos espíritus en prisión? ¿Por qué estaban allí y qué exactamente les dijo Jesús? Los ángeles caídos y el juicio divino. La respuesta comienza antes del diluvio. En Génesis capítulo 6, los primeros versículos describen una generación de corrupción sin igual. Hijos de Dios tomaron para sí mujeres humanas, generando un linaje híbrido llamado gigantes o Nefilim. Este episodio, aunque controvertido, es reforzado por textos como Judas versículo 6 que afirma: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. También en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, leemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos seres no estaban en el mismo lugar que los hombres, estaban en un nivel más profundo, en un abismo espiritual, aprisionados y aguardando el juicio final. Fueron lanzados allí por haber traspasado límites que ni siquiera los otros, ángeles transgresores, osaron cruzar. Su crimen fue tal que Dios los aisló de forma definitiva hasta el tiempo determinado, y es exactamente a ellos a quienes Jesús se dirige. Él no fue a su encuentro para ofrecerles redención. El texto es claro. Él proclamó. La palabra usada en el original griego, ekerixen, remite al acto de hacer un anuncio público, una declaración de victoria, una proclamación de autoridad. No fue una predicación evangelística, sino un decreto de conquista. Aquellos que antes se rebelaron contra el orden divino, ahora oían de la boca del propio Hijo de Dios que la cruz había triunfado, que el plan que intentaron sabotear había sido consumado, que el Mesías prometido, nacido de mujer,
había aplastado la cabeza de la serpiente. Aquello que los poderes de las tinieblas pensaron haber interrumpido en la cruz, en realidad, estaba completo. Y la evidencia era la propia presencia viva de Cristo en medio de las tinieblas. La conquista de las llaves de la muerte, la proclamación de Jesús en aquel lugar, fue más que una palabra, fue el cumplimiento de una justicia que se extendía desde los días más antiguos. La rebelión prediluviana no había sido olvidada. La corrupción de aquella generación maligna estaba sellada en las profundidades. Y ahora, el Cordero que fue muerto pero que estaba vivo, declaraba que todas las promesas del Padre se habían cumplido. Imagina por un instante la atmósfera de aquel momento, espíritus aprisionados desde los tiempos antiguos, sin esperanza, sin luz, sin voz que los alcanzara. Y entonces, en el centro de la prisión espiritual más profunda, resuena la voz del Redentor. No una voz de misericordia, sino de soberanía. Una palabra que no los libera, sino que los condena de forma definitiva al saber que la redención vino y ellos jamás formarán parte de ella. Lo que para los hombres era apenas un viernes de luto, se convertía para las regiones espirituales en una declaración cósmica. El Cristo, muerto en la carne, pero vivo, en el espíritu, anunciaba a las profundidades que el tiempo de la esclavitud había terminado para los justos y que el reino de la muerte estaba desmoronándose. La autoridad ahora tenía nuevo dueño, y ese dueño había descendido hasta los confines de la existencia para tomar lo que era suyo por derecho, la toma de las llaves de la muerte, pero aún había más por hacer, pues incluso después de la proclamación, Jesús no partió inmediatamente. Todavía quedaba una obra por cumplir en las regiones del Vincento Ascenti Consuelo, donde los justos lo esperaban desde hacía siglos. La liberación de estos hombres y mujeres de fe, que vivieron aguardando una promesa invisible, estaba a punto de ocurrir. Ellos no podían salir por sí mismos. Solo aquel que venció la muerte podría abrir las puertas del paraíso. Y fue exactamente lo que él haría. La presencia de Jesús en las profundidades de la existencia espiritual no se limitaba a proclamar una sentencia. Lo que él hizo en aquel dominio invisible sobrepasaba cualquier acción simbólica. Era, en verdad, el desenlace de una guerra antigua, librada desde antes de la fundación del mundo. Y en aquel momento, silencioso a ojos humanos, él avanzaba para sellar lo que había venido a hacer, tomar con autoridad aquello que había sido usurpado desde el Edén, el dominio sobre la muerte. A lo largo de toda la historia bíblica, la muerte fue presentada como enemiga del hombre. Desde Génesis capítulo 3, donde la caída inaugura la separación entre Dios y el ser humano, la muerte se convirtió en símbolo de ruptura, de condenación, de barrera infranqueable. A lo largo de los siglos, los hombres vivieron bajo el peso de la sentencia. Polvo eres y al polvo volverás. Pero esa sentencia no fue dejada sin respuesta. Desde los primeros capítulos de la Biblia, la promesa de un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente ya indicaba que la victoria sería conquistada desde dentro de la propia realidad humana. Cuando Jesús murió, no fue solo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Murió como aquel que entraría en la realidad de la muerte para enfrentarla con la justicia de Dios. Por eso, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, registra sus palabras con claridad. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, la liberación de los cautivos. Las llaves representan autoridad, posesión, derecho de abrir y cerrar. Y esas llaves estaban en manos de quien nunca debería haberlas tenido. Satanás, el acusador, el padre de la mentira, había construido su imperio sobre la base de la muerte. Pero ahora, esa base estaba siendo destruida desde dentro. La Biblia describe este acto de conquista con términos que revelan su dimensión espiritual. Colosenses capítulo 2, versículo 15, afirma que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en los. Aunque la cruz ocurrió en el plano físico, el triunfo ocurrió en las dimensiones espirituales. Al morir sin pecado, el Cristo desarmó los poderes espirituales de la maldad, pues no había acusación que pudiera detenerlo. Este despojo no fue solo teórico, fue práctico, directo, absoluto. Los principados y potestades, fuerzas espirituales organizadas para mantener al hombre bajo esclavitud, perdieron su principal instrumento de control, el miedo a la muerte. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, declara que Jesús participó de carne y sangre
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El gran éxodo espiritual. El imperio de la muerte no fue solo vencido, fue desmantelado. El acto de tomar las llaves de la muerte y del infierno no fue un gesto simbólico o poético, fue una transferencia real. Hasta aquel momento, nadie había escapado de las manos de la muerte por cuenta propia. Incluso, los milagros de resurrección realizados por profetas o por Jesús en su ministerio eran apenas suspensiones temporales. Las personas volvían a la vida, pero volvían para morir nuevamente. Pero ahora era diferente. El propio autor de la vida había entrado en la muerte y salido de ella con las llaves en las manos. La escena descrita en el Salmo 24, versículos 7 al 10, gana nuevo sentido a la luz de este contexto. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, pues eternas, y entrará el Rey de la Gloria. La pregunta que resuena a continuación, ¿quién es este Rey de la Gloria? No es solo retórica, es un anuncio espiritual. El Rey que antes se había humillado hasta la muerte, ahora entraba triunfante, no en las calles de Jerusalén, sino en los portones eternos de la realidad espiritual. Él no venía como prisionero, sino como conquistador, y las estructuras invisibles se abrían ante él. Esta conquista fue hecha en silencio para los hombres, pero fue el evento más impactante del mundo espiritual. Ningún ejército marchó, ningún templo se iluminó, ninguna trompeta fue oída en la tierra, pero en los cielos, en las regiones celestiales y en las profundidades del abismo, el impacto fue absoluto. El Cristo crucificado ahora era el Cristo victorioso, y esa victoria era total, irrevocable, definitiva. La presentación del sacrificio eterno, la imagen del Cristo de pie en medio del dominio de la muerte, sosteniendo las llaves en sus manos, es una de las más poderosas que la Escritura nos permite vislumbrar. Lo que antes era el fin de todo, ahora se convertía en el inicio de una nueva era. La muerte no sería más el destino final de los que creen. Se volvería apenas un pasaje, y ese pasaje ya no estaba más cerrado. Pero, mientras él tomaba posesión de la autoridad, había otros ojos observando, no los ojos de los que estaban en prisión eterna, sino los de los justos, aquellos que habían muerto esperando la promesa, hombres y mujeres que creyeron sin ver, que obedecieron incluso sin comprender. Ellos estaban allí, del otro lado del gran abismo, en el seno de Abraham, aguardando este día. Y ahora, aquel que tenía las llaves en manos se acercaba a ellos. Mientras las tinieblas espirituales aún reverberaban con la proclamación del Cristo y la conquista de las llaves de la muerte y del infierno, había una multitud en silencio aguardando. No estaban encadenados ni en tormento, estaban en descanso, pero era un descanso provisional, una pausa reverente antes del cumplimiento de una promesa. Eran los justos, aquellos que murieron en la fe, como describe Hebreos capítulo 11, que vivieron sin recibir en vida la plenitud de lo que les fue prometido, hombres y mujeres que no retrocedieron, incluso sin ver al Mesías con sus propios ojos. Y ahora allí, en el seno de Abraham, veían ante ellos al propio autor de la fe.